Muchísima polémica ha generado la sentencia de Juana Rivas, sentenciada a 5 años de prisión y 6 sin sus hijos por sustracción de menores. En Internet se han recogido 200.000 firmas que piden su indulto e incluso una asociación de mujeres juezas ha denunciado que no se ha tenido en cuenta la perspectiva de género y que la sentencia es de especial gravedad y trascendencia. Excepcional de nulidad que presentó la madre. Hay mucho de lo que hablar sobre esta sentencia y queremos hacerlo con Carmen Llanes, abogada del Servicio Insular de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Señora Llanes, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos, gracias a ustedes por contar conmigo. Vamos a comenzar con una definición de por qué ha sido sentenciada, sustracción de menores. ¿En qué consiste exactamente? Carlos, la sustracción de menores viene definida en nuestro Código Penal y la define como que aquel progenitor que sin una causa justificada sustraiga a su hijo menor será condenado con una pena de prisión de 2 a 4 años y con una pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad que va de 4 a 10 años. Y luego explica nuestro Código Penal en qué consiste la sustracción. La sustracción es tanto el traslado de un menor de su lugar de residencia sin el consentimiento del progenitor con el que habitualmente convive, como también la retención de ese menor desatendiendo gravemente obligaciones establecidas en una resolución judicial o administrativa. Así que la sustracción es tanto el traslado del menor como la retención. Y luego, bueno, se hacen una serie de matizaciones, por ejemplo, si ese traslado no supera las 24 horas, hay una comunicación en la que se adquiere un compromiso de restitución prácticamente inmediata, o si esa ausencia del menor no excede 24 horas, el progenitor estaría exento de pena, y si aún no produciéndose esa comunicación en el plazo de 24 horas, el menor o la menor es restituido en un plazo de 15 días desde que se interpone la denuncia, pues la pena se minora y se impondría en un plazo de 6 meses a 2 años. Básicamente eso sería la sustracción de menores. Me llama la atención estos 6 años de inhabilitación de patria potestad. ¿Esto qué significa? En 6 años no va a poder ver a sus hijos, puede verlos, hay un régimen de visita, puede decidir importantes decisiones que tendrán los menores en estos años. ¿Qué significa exactamente? Mira, Carlos, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los progenitores para con sus hijos. La privación del ejercicio de la patria potestad implica que se suspenden los derechos, no así los deberes. Eso significa que Juana Rivas, si finalmente se aplican los términos de esta sentencia, durante 6 años va a perder todos sus derechos como madre. No va a poder verles, no va a poder visitarles, no va a poder tomar parte en ninguna decisión importante en la vida de estos niños, y creo que lo que es muy importante es hacer referencia a que de esta forma se está castigando a los niños, a los hijos de Juana Rivas, que son absolutamente inocentes. Se les está privando y cercenando el derecho a relacionarse con su madre durante 6 años. Y Carlos, todos los informes que se han aportado en la causa, tanto los que no se han admitido como el que se ha admitido, hablan de una relación positiva y vinculante de Juana Rivas con sus hijos, con lo cual yo entiendo que esto es absolutamente desbordado. La sentencia es recurrible. Mientras tanto, mientras se recurre, la sentencia tiene que ser efectiva. Quiero decir, ¿Juana Rivas va a entrar en la cárcel? ¿Ya no puede ver a sus hijos? Carlos, mira, la sentencia tiene pie de recurso, cabría un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, y si se desestima este recurso quedaría el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley. Luego, si quieres, lo comentamos. El problema que tenemos aquí es que si tanto la acusación particular como la Fiscalía o ambas solicitan el ingreso inmediato en prisión de Juana Rivas, esa decisión la va a tener que tomar el magistrado. Con lo cual, en sus manos vuelve a quedar el destino de Juana Rivas y puede efectivamente decidir su ingreso inmediato en prisión, a petición de la Fiscalía o de la acusación particular. Me ha llamado la atención algo que decía el abogado de Rivas. Dice que es incomprensible que el juez escriba la sentencia el mismo día del juicio, además de definirla como injusta e incomprensible. ¿Esto es normal? ¿Es normal que el juez escriba la sentencia el mismo día del juicio o estamos ante una normalidad? A ver, Carlos, evidentemente hay sentencias que se publican el mismo día y se redactan el mismo día, pero de asuntos con mucha menos trascendencia y menos importantes y menos complicados. A mí como jurista me llama poderosamente la atención que un asunto como el de Juana Rivas, con toda la complicación, con todas las implicaciones, con una denuncia que está aún pendiente de tramitar, se publique el mismo día que se celebra el juicio, cuando se aportaron incluso informes ese día, se aportaron pruebas. Es normal porque el padre de los hijos, el exmarido de Juana Rivas, tenía una sentencia condenándolo por abusos en 2009. ¿Es normal que esa sentencia no sea considerada ni como atenuante ni como eximente? Cuando te juzgan por una cosa, ¿se tiene que tener en cuenta otras cosas anteriores o no? Carlos, bajo mi punto de vista, y yo asumo en su integridad los argumentos de la Asociación de Mujeres Juezas,
no es en absoluto normal que no se haya tenido en cuenta los antecedentes de violencia de género. De hecho, consideramos que es una de las bases del posible recurso por infracción de ley, el hecho de que no se haya tenido en cuenta el antecedente de violencia de género, porque existe un mandato de incluso el Tribunal Supremo, hay una sentencia muy reciente de junio de 2017 que establece el mandato para integrar la perspectiva de género a la hora de dictar sentencias, de forma que se tengan en cuenta las especiales circunstancias frente a personas que hayan denunciado haber sido víctimas de violencia de género. Y Juana Rivas no solo ha denunciado haber sido víctima de violencia de género en julio de 2016, denuncia que, como te comento, está sin tramitar. Es que existe una sentencia del 2009 que acredita que Juana Rivas ha sido víctima de violencia de género a manos de Francesco Marcuri, su expareja y padre de sus hijos. Eso es una sentencia firme. Y el magistrado pasa muy de puntillas por estos hechos y alude a ellos como un episodio del año 2009. No es un episodio, es una sentencia que condena a su expareja como autor de un delito de violencia de género. Y se tiene que tener en cuenta en la sentencia, porque es esa obligación, ese mandato legal de integrar la perspectiva de género en la sentencia. No acabo de entender ese concepto, el de integrar la perspectiva de género, algo que han pedido, por ejemplo, asociaciones de juezas. ¿En qué consiste exactamente? Carlos, consiste exactamente en que, por ejemplo, en este caso, no se ha tenido en cuenta que Juana Rivas es víctima de violencia de género. Tenemos incluso un dictamen de Naciones Unidas que recomienda a España establecer medidas para garantizar que en los casos en los que se resuelvan guardas, custodias, regímenes de visitas, se tengan en cuenta los antecedentes de violencia de género. Esto aquí no ha ocurrido. Es decir, lo que no podemos es hacer dictar una sentencia como si fuese un espacio estanco, obviando toda una realidad colateral. Juana Rivas es víctima de violencia de género y ella en todo momento ha alegado que lo que ha hecho, el no devolver a sus hijos con su padre, ha sido para protegerlos a ellos y el no regresar ella a Italia para protegerse ella misma, en su condición de víctima de violencia. Y la sentencia obvia estos hechos. Pasa, como te comenté, muy por encima. No les da ninguna credibilidad a la denuncia del 2016 y la del 2019 la denomina un episodio, cuando estamos hablando de una sentencia firme de condena que nos permite referirnos a Francesco Arcuri como un maltratador, porque está declarado en sentencia firme que en el año 2009, en presencia del hijo de la pareja, el niño que ahora tiene 12 años, en ese momento tenía 3 años, agredió repetidas veces a Juana Rivas en presencia de su hijo menor y necesitó asistencia médica. Eso es una sentencia firme que está aportada a la causa y que, como te comento, pues el magistrado considera que es un episodio. Esta Asociación de Mujeres Juezas también ha dicho que esta sentencia es de especial gravedad y trascendencia. ¿También le preocupa, cree que se puede crear un precedente? Carlos, yo, como te comento, suscribo el argumento de la Asociación de Mujeres Juezas de que esta es una sentencia que está al margen, dictada al margen de la realidad social. No entendemos cómo hay unas consecuencias tan devastadoras y tan brutales en una sentencia sin tener en cuenta estos hechos que te estoy comentando de que Juana Rivas ha sido víctima de violencia de género. Asistimos, por otro lado, a sentencias en las que esperamos una resolución ejemplarizante, pues le hace el caso de La Manada, y vemos que los fallos son pues muy, muy tibios. Yo he tenido en mis manos sentencias de agresiones y abusos sexuales a menores con penas inferiores a las que se le ha impuesto a Juana Rivas. Y entiendo que esto es inadmisible. Y desde luego hay un clamor social en la calle y no solamente se trata de un clamor social, es que te digo, hay un mandato de integración de la perspectiva de género en la sentencia. Tenemos una sentencia que acredita a Juana Rivas como víctima de violencia de género y eso no lo podemos obviar a la hora de emitir una resolución, porque es un dato que está constatado. Pues señora Llanes, sobre este tema, sobre la sentencia de Juana Rivas, preguntábamos en nuestras redes sociales. Hoy les preguntábamos, ¿qué opinan de esa sentencia? ¿Es justa? ¿Hay algo de escarnio? ¿Hubiera sido una sentencia igual si el condenado fuera un hombre? Vamos a ver sus respuestas, que son muy interesantes. Por ejemplo, Jesús dice que debe ser condenada porque un secuestro es un secuestro, aunque en su opinión sí que es algo excesiva. Juan Carlos Sorriba afirma que nos olvidamos de los verdaderos afectados, que en su opinión son los niños. Antonio Morín comenta que echa de menos que a las que asesoraron a Juana Rivas
también las condenen? Esa va a ser mi siguiente pregunta para la señora Llanes. María Milagrosa afirma que los únicos maltratados, por lo menos psicológicamente, son los niños, y lo peor por su madre, con tanta manipulación. Seamos conscientes, dice María Milagrosa, las mujeres también maltratan y mucho a sus hijos y a sus parejas, es la opinión de María Milagrosa. Y acabo con Celina, que comenta que le da pena porque son los niños siempre los que se llevan peor parados. Señora Llanes, mi pregunta es, a posteriori, ¿usted diría que Juana Rivas se equivocó al no obedecer mandatos judiciales o hubiera seguido el mismo camino? Carlos, esto es muy opinable porque efectivamente Juana Rivas recibió un asesoramiento, ha agotado todas las vías de recurso que ha podido, y lo que a mí sí que me llama poderosamente la atención es que Juana Rivas pisa España en mayo de 2016 y en julio interpone una denuncia por malos tratos. Y esa denuncia está a día de hoy sin tramitar. Por el contrario, todas las acciones judiciales que ha emprendido Francesco Arcuri se han tramitado sin dilación. Yo, desde mi punto de vista, no lo encuentro ni comprensible ni justo, y no entiendo que la sentencia no haga referencia a esos errores procesales por los cuales esa denuncia interpuesta por Juana Rivas está a día de hoy sin tramitar, y son errores tanto del sistema judicial español como del italiano. Y por el contrario, el juez habla de un efecto tuitivo que despliegan los poderes públicos cuando se trata de proteger a víctimas de violencia de género. Pues este efecto tuitivo no es infalible, evidentemente, porque en el caso de Juana Rivas ha fallado. Ha interpuesto una denuncia en el 2016 que a fecha de hoy está sin tramitar. Y eso es inadmisible. Pues señora Llanes, ha sido muy interesante escucharla. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos, a ustedes por contar conmigo.